Soy Hugo Galaviz, parte de la planilla de Regeneración Sindical, contiendo para la cartera de secretario general. Llevo 27 años trabajando en la UAM, soy antropólogo de formación, soy administrativo. Una de las cuestiones... ¿En qué unidad? En Azcapotzalco. Una de las cuestiones que a nosotros nos ha llevado justamente a recuperar estos temas es porque a partir de la huelga de 2008, ustedes han de acordar que fue pues básicamente una huelga muy larga y muy tortuosa en muchos sentidos, con muchas aristas, se desprendieron ciertos tópicos de discusión con la universidad que no habíamos podido recuperar. Uno de ellos es justamente el tema del fondo complementario de pensiones, ¿no? La universidad se había negado. ¿Qué decía la universidad? Una vez que el trabajador se retira, termina su relación laboral con la UAM ya no tiene ninguna responsabilidad con él, ¿no? Es bronca del ISSSTE. Y lo que hemos sostenido durante muchos años es que no es posible que la institución se deslinde de la responsabilidad social que tiene para con sus trabajadores, llámese académicos o administrativos, porque la verdad es que todos de una u otra manera hemos hecho vida aquí. Todos hemos hecho nuestra vida aquí y resulta insostenible, ¿no?, que la universidad no quiera asumir esta responsabilidad. Para ello, por supuesto, tanto Gustavo como Marco pues han trabajado de forma muy vigorosa en este asunto. Se han perdido acuerdos que lamentablemente no se firmaron, no se ratificaron los acuerdos de fondo de pensión complementaria, pero que llegó el momento de recuperarlos. El otro tópico que se desprende también de esta huelga larguísima de 2008, pero que nos abrió las puertas para discutir con la universidad, es el tema de capacitación del personal académico y del tabulador salarial. Tenemos materia pendiente de verdad en el área académica, pero en demasía, porque ha sido un tema abandonado por el sindicato. Es más, tenemos que reconocer que el propio personal académico abandonó su participación en número del sindicato, su participación activa del sindicato, en virtud de que el sindicato mismo no ha respondido con ciertas demandas y ciertas peticiones. Aún así, el número de académicos que permanecen en el sindicato pues es grande, son bastantes, es numeroso, pero además, un dato interesante. ¿Qué porcentaje? El 33% de los académicos. El 33% del personal académico. Pero aquí hay un dato interesante que el sindicato en su conjunto no puede menoscabar. En términos de aportaciones, son los que más aportan. Aunque sean los menos, son los más. Por una cuestión de matemática elemental. Lo mucho cuenta poco. No lo quisiera poner en esos términos, no quisiera poner en términos tan escabrosos, pero esa es una realidad. Ahora, desde nuestra planilla y en realidad, más allá desde nuestra planilla, somos un grupo de trabajo que venimos así, trabajando en el sindicato desde hace muchos años. Nos conocemos algunos desde hace muchos años, hemos tenido distintos acercamientos y justamente venimos sosteniendo lo mismo. Hay temas que no se pueden seguir postergando, que son pensión complementaria, cuestión de capacitación para académicos, cuestión de un tema importantísimo del sindicato y que reactivaría mucho, y bueno, no se va a resolver de la noche a la mañana ni fácil, el tema de becas y estímulos. O sea, es un problema fundamental que sostenemos que tiene que incorporarse al salario justamente para sacar, claro, parece un dogma, ¿no? Parece un dogma, yo sé que decirlo es bueno, pero dista mucho de conseguirlo. Pero eso no significa que renunciemos
a esa demanda, porque justamente eso es lo que ha fragmentado incluso el proceso docente. Ha venido fragmentando el proceso docente, pero bueno, no me quiero extender más. Bueno, les reitero, soy Hugo Galaviz de la planilla Regeneración Sindical junto con Marcos Hernández Onofre y Arnulfo Arteaga. ¿Qué cartera? Bueno, Arnulfo Arteaga en la Secretaría de Asuntos Académicos, el compañero Marcos Hernández Onofre para Relaciones y Solidaridad, y yo nuevamente les reitero, para Secretaría General. Muchas gracias. Bueno, Joel Reyes, que está, Jorge Joel Reyes, maestro de aquí, para Previsión Social. Todos estamos muy reconocidos, Marco y yo, de que nos hayan convocado a esta muy concurrida sesión. Y claro que nos pusimos de acuerdo sobre lo que íbamos a hacer hoy y decidimos, pues de hecho, hacer una sola presentación que voy a iniciar yo y él luego hará algunos pequeños apuntes. La verdad es que esta información, como muy bien dice Hugo, debería estar en disposición de todo el sindicato, cosa que no ha sucedido en las etapas recientes. Pero para ubicarnos a ustedes, dividimos esta presentación en 3 partes. En la primera vamos a hablar del fenómeno nacional, del sistema del retiro. En la segunda vamos a tratar la agenda de la ANUYES. Y en la tercera vamos a hablar de nuestro caso, el caso de la pensión complementaria. Por lo que toca el primer tema, hoy pues, es un día realmente interesante porque cayó el secretario Videgaray, que fue justamente uno de los grandes defensores de la posición cerrada en que se encuentra el gobierno mexicano para discutir este tema. El cuadro nacional es bastante claro. Un grupo de analistas como su servidor y otros, que conformamos un frente amplio de críticos a las reformas que se hicieron al IMSS en 95 y al ISSSTE en 2007, hemos participado en una infinidad de foros a nivel nacional, a los cuales se han sumado muchos sindicatos, algunas organizaciones patronales y en general los que tienen que ver con el mundo del trabajo, constituyendo incluso grupos de expertos y propuestas, demandándole al gobierno mexicano que se siente a la mesa a discutir lo que ha pasado con el sistema Afore durante los últimos 19 años. La verdad es que el resultado de estas comunicaciones al gobierno no es bueno. 2 o 3 partidos políticos han hablado directamente con el entonces secretario de Hacienda. Al principio mostraron cierta disposición y hubo la posibilidad de intercambiar puntos de vista, en algunos foros con mejor educación que en otros, en algunas ocasiones en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, realmente llegando a un nivel de debate educado, pero bastante violento. Pero la posición del equipo de gobierno actual es que ellos no quieren discutir, y ese es un problema muy de fondo. Ellos no quieren discutir la pura verdad porque no tienen argumentos frente a lo que nosotros venimos planteando, pues de hecho desde hace 19 años, cuando modificaron la ley del IMSS en materia de pensiones, y más recientemente cuando entró el equipo de Peña Nieto, cuando incorporaron la agenda de lo que se llama Seguridad Social Universal. Esta agenda nos dio la oportunidad de abrir el debate en materia de las Afores sobre la parte de las comisiones y las tendencias monopólicas que se notan en el sector. Y como les decía, la verdad es que el gobierno no tiene argumentos. El equipo actual, que era el de Videgaray, vamos a ver qué pasa, era un equipo muy cerrado, que tenía la impresión de que el sistema está funcionando muy bien. Es decir, un mexicano que entra a trabajar hoy día en el apartado A, quiere decir protegido por el IMSS, no tiene ninguna otra opción que entrar afiliado a una Afore. En el caso del apartado B tenemos el artículo 10º transitorio y la Afore pensionista, que como señalamos en el último foro aquí que hubo, es una Afore. Es decir, se comporta como cualquier Afore, solo que tiene comisiones más bajas.
La visión de ellos es que este sistema está bien, que todo funciona perfectamente y que solo hay que hacerle ajustes. La visión nuestra es que está pésimo, que no hay que hacerle ajustes, sino hay que transformarlo. Y sobre todo, que hay que transformarlo en la mira de que la siguiente generación que está entrando al mercado de trabajo se va a quedar realmente sin ninguna perspectiva pensionaria, porque lo que está devolviendo como pensiones el sistema Afore ahorita es 25% del último salario devengado. Es decir, a diferencia de nosotros, que con el 10º transitorio tenemos garantizada una pensión en tope de 10 salarios mínimos, que son en este momento 22,000 pesos, que son muy buenos, si se los compara con lo que pagan firmas privadas como por ejemplo Televisa, Bimbo. En el caso del sistema Afore, los trabajadores se van a ir con una cantidad verdaderamente muy baja. No es difícil entender por qué estos tecnócratas están cerrados. La razón es muy sencilla. La vinculación que hay entre el uso de los fondos pensionarios mexicanos con lo que llamamos el eje Wall Street es directa. Los fondos mexicanos están compitiendo en bolsas globales, están financiando al gobierno y son una fuente de recursos extraordinarias para muchas casas de bolsa y para muchos bancos. Entonces realmente el debate y la pelea, si se puede decir, es muy dispareja. Ellos no quieren tocar el sistema porque la rentabilidad que le está dejando el uso y el abuso de estos fondos es colosal. Triste ha sido también constatar que los sindicatos mexicanos no han tomado la voz en el asunto. Salvo notables excepciones, la mayor parte de los sindicatos se plegaron a la política de la Secretaría de Hacienda con las Afores y no hay trabajadores discutiendo este tema. Habemos algunos conocedores del asunto, a veces vinculados a liderazgos sindicales, pero a diferencia de lo que pasa en otros países del mundo como Uruguay, Argentina, Chile, lo cierto es que México no ha sido capaz de generar una voz crítica fuerte, tampoco en los partidos políticos, y es un asunto todavía más penoso. ¿Por qué los partidos políticos no han agarrado este tema? Es muy sencillo responderlo también. Por el lado de los partidos filiales al PRI, que son 5, pues evidentemente porque ellos son los que defienden este cuadro de reformas. El Partido de Acción Nacional es un partido cobarde, que vota con el PRI cuando le conviene y en materia de pensiones y salud no desarrolla plataformas propias, juega con ellos y negocia. Nos quedan evidentemente los partidos de izquierda. ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa es que es un tema muy caliente y no han querido cogerlo con la fuerza que deberían cogerlo. Se necesitan propuestas y propuestas alternativas, y esas no están sobre la mesa. De tal suerte que, frente al poder de estos intereses, todo lo que hemos venido planteando es mejor que lo que defiende el gobierno, pero ellos tienen, como dicen muy bien los sindicatos, la sartén por el mango. ¿Cuál es la perspectiva en el corto plazo del sistema de ahorro para el retiro? Es, como digo, muy mala, pero va a ser muy difícil derrotar a esta capa, primero de tecnócratas y luego a todos los intereses que están detrás de ellos. Sintiendo pasos, porque las últimas semanas de seguridad social en el Senado de la República realmente fueron evidenciados, aceptaron bajarse a la mesa conmigo, directamente la CONSAR, directamente la AMAFORE, y perdieron los debates en la mesa. Lo que hicieron fue recurrir a la OSD y ordenar un estudio catastrófico para tratar de despejar el asunto por el lado que no hay que despejarlo. Es decir, amenazar a los que se van a jubilar con una pensión menor y, por otro lado, seguir castigando a los que se van a jubilar más adelante sin hacer modificaciones de fondo al sistema. Justamente en la última semana de la Seguridad Social se enlazó con nosotros que estábamos en la mesa Pablo Antolín, que es el autor del estudio de la OCDE. Yo discutí directamente ahí, lo pueden ustedes ver en Yahoo. Es un debate interesante. Fue el único que en un momento dado dijo: Gustavo, construyamos una solución juntos. El gobierno mexicano es incapaz. Muestra un autoritarismo a nivel de Díaz Ordaz
completo para discutir este tema. ¿Qué es lo que se vuelve peligroso para todos nosotros si no modificamos el SAR? Nosotros, el artículo 10º transitorio, que lo ganamos gracias al proceso de amparos, al movimiento Resiste que llamamos, no tenemos seguramente en el corto plazo ningún riesgo, pero nuestro tope serían esos 22,000 pesos. Ahora, el problema es que como está la situación económica del país, dada la astringencia de recursos, uno siempre se levanta con la sensación de que en cualquier momento el gobierno mexicano pudiera argumentar que por falta de recursos mete una reforma profunda. Y eso es sumamente peligroso porque nuestra capacidad de movilización en esta materia, si es rápida por parte de ellos, la nuestra tendría que ser mucho más rápida. Hay ese riesgo todo el tiempo, me lo preguntan en todos los foros en que soy, que como ustedes saben casi son semanales, en toda la República. Pero eso no genera una movilización consistente. No tenemos un cuerpo estructurado, porque los sindicatos apenas empiezan a escuchar esto. Yo he estado con 5 o 6 sindicatos en los últimos 8 meses por el país, pero aún así no es suficiente. Y como decían los partidos, quienes están asesorando a los grandes líderes de los partidos de oposición, salvo el PAN, tienen miedo de que sus candidatos cojan el tema, porque consideran que tratar pensiones y salud son costos más que beneficios. Frente a eso, yo creo que lo que se puede hacer es informar como estamos informando hoy, con objetividad, con veracidad, sin ideología y mostrando claramente que el gobierno ya no tiene argumentos. En los últimos debates que sostuvimos, uno en la Cámara de Diputados, otro en el Club de Industriales, quedó claro que las autoridades hacendarias, que son el último reducto que queda ya en este tema, lo que quieren es ganar tiempo. Ellos decidieron no meter ninguna modificación hasta que terminara este sexenio, pero, oh sorpresa, se les apareció el diablo. Resulta que en Chile vota el movimiento No Más AFPs, y eso les metió ruido de manera extraordinaria. Todavía Videgaray intentó responder a esto con una serie de afirmaciones. Por supuesto ya le preparé su articulito, pero lamentablemente ya lo va a recibir desaparecido, pero igual se lo voy a publicar con mucho gusto. Y yo lo que denuncio ahí es que las respuestas que ellos hicieron son completamente, como dije, cobardes. Él dijo que el sistema de pensiones mexicano era diferente que el chileno y que aquí teníamos un diseño propio. Sí, es cierto, es propio y es un diseño diferente, pero es peor en cierto sentido. Vamos a tener todavía muchos más problemas que los chilenos por la masa de población, por el nivel educativo, por muchos otros factores. Bueno, ellos pensaron que iban a ganar tiempo, ya no ganaron. El fenómeno chileno se está expandiendo a nivel mundial como una muestra de que o se actúa antes o lo que va a haber, evidentemente van a ser esas movilizaciones. Entonces la respuesta de ellos, y había sido hasta hoy en la mañana, todavía hace 2 días estuvieron en contacto conmigo, intentar ver si se podía abrir un debate. Bueno, pero ¿qué debate? Lo que ellos querían discutir era la pertinencia del modelo Afore. Y yo lo que propongo es que discutamos todo el sistema de ahorro para el retiro y que lo cambiemos en el corto plazo. Ese es el marco en que estamos y ese es el problema principal que tenemos a nivel nacional. Entonces coincidíamos Marco y yo que para ustedes esta información es muy importante. No la vamos a profundizar más porque no era el tema de hoy. El tema de hoy realmente es la pensión complementaria nuestra, pero antes viene el segundo tema que les vamos a plantear. El segundo tema que tenemos es el de la Núñez. Vamos a ponerlo así. Sin lugar a dudas, una gran cantidad de universidades públicas tienen hoy día problemas con sus pasivos pensionarios. Eso nadie lo va a discutir. El doctor Narro activó como rector, ustedes saben, un programita caramelo. Aquí también lo tenemos, de pequeña escala, que es apoyar a las gentes que cumplen 70 años con un retiro más o menos mejorado, en la medida que te llevas la pensión del ISSSTE,
más unos 20,000 pesitos y el seguro de gastos médicos mayores. Claramente yo tuve oportunidad de plantear esto desde que se formó la comisión, hace 6 años, primero con Benadero y luego con los siguientes secretarios generales ante las autoridades de nuestra universidad, es decir, ante los secretarios, que son los que negocian esto, que esos eran parches y que no tenía ningún caso que siguiéramos haciendo eso. Porque claro, podemos beneficiar 10, 20, 30, hasta 100 profesores, pero no es una solución estructural, ni para la UAM ni para el sector educativo en su conjunto. Segundo, es muy inestable el uso de esos fondos en otro sentido. Yo he planteado y sigo planteando que me parece que lo que le falta a la universidad es una política integral en materia de las plazas liberadas. ¿Qué están haciendo con esas plazas? La Secretaría de Hacienda quiere quebrar esas plazas. Si tú sueltas la plaza, Hacienda te la quita. ¿Qué hace la universidad? Pues tenemos casos, aquí estamos buena parte del área de salud y sociedad, donde lo que han hecho es pulverizar la plaza en 2, 3. Eso es absurdo. La universidad debería haber tenido una política institucional para hacer de la plaza un espacio de recuperación de jóvenes, defendiendo la plaza. Por eso no lo han hecho. No tengo yo la respuesta institucional, no sé por qué motivo se habrá hecho, pero lo planteamos nosotros desde que estaba Enrique Fernández, cuando se constituyó la comisión. No, antes, desde Lema, fue desde Lema, donde planteamos, la comisión nació con el doctor Lema, siendo rector. Desde entonces se planteó esto. Estos programas son unos programas curitas, que no resuelven nada. Lo que necesitamos es una propuesta de todas las universidades públicas frente al gobierno federal. Eso finalmente se escuchó porque lo dijimos hace 6 años, pero ¿qué pasó? Lo que sucedió en medio fue que la Núñez, que dirige ahora Valls, un hombre sinceramente que desde mi punto de vista no tiene todas las credenciales adecuadas para manejar ni ni muchos temas, fueron a contratar al peor actuario que podrían haber contratado para que empezara a estudiar el problema. Ese actuario, digo peor en el mejor sentido de la palabra, se llama Aguirre y tiene el despacho actuarial que desde el año 2005 ha modificado una buena parte de regímenes de pensiones del IMSS, de muchos estados de la República y de muchas universidades. Este hombre, desde mi punto de vista, tiene un conflicto de interés. Y que Valls haya recurrido a este actuario, a mí no me parece una buena señal. Yo quería proponer en esta reunión, especialmente a nuestro futuro secretario, no sé dónde quedó, ya se fue a la otra reunión. Bueno, ahorita que regrese se lo repetimos. Pero aquí está, Joel. Yo creo que el sindicato Situam y muchos otros deberían exigir que la evaluación actuarial que se hiciera en nuestros pasivos no fuera por ninguno de estos 3 despachos cuyos nombres voy a mencionar hoy y que no dan confianza. Lo que preocupa seriamente de estos despachos es que todos ellos están evitando discutir lo que planteamos Marco y yo al principio, que es la dinámica del sistema de ahorro para el retiro. Lo que está planteando un poco es esto. Bueno, las universidades, ¿cuánto dinero deben? Entonces lo que tenemos que hacer es una reforma. Y esa reforma entonces nos llevaría a nosotros como universitarios otra vez al sistema de cuentas individuales de las AFORES, o sea, al sistema de ahorro para el retiro. Eso no va a resolver. Por eso digo, estos 3 despachos son despachos que no deberían participar de ninguna manera en la evaluación o dictaminación de lo que le llamamos el pasivo laboral con su parte pensionaria. El primer despacho es evaluaciones actuariales, de Aguirre. El segundo es un despacho que dirige Carlos Lozano Nathan, que es el presidente del Colegio Nacional de Actuarios, y el tercero es el despacho de la AMANAC, Asociación Mexicana de Actuarios Consultores, que dirige Roberto Rocha. Creo que después de estar 19 años tratando estos temas, estos actuarios no estarían capacitados para medir nuestro pasivo público como pensiones. Y yo sugiero a cambio que la ANUYES tocara las puertas de la OIT y pidiera que fueran expertos internacionales neutros los que evaluaran nuestro pasivo.
Yo creo que Valls desde la Núñez nos está haciendo un flaco favor, porque si ustedes recorren el país, como me toca a mí, sí hay universidades que realmente rompen el alma. Zacatecas, Michoacán, Veracruz, les puedo poner 10 casos más. Estoy con frecuencia en esas universidades y bueno, ya quisiéramos esto, ya quisiéramos estos micrófonos, nosotros además que tenemos estudiantes, ya quisiéramos esas aulas. Es realmente una situación muy impresionante. Una buena parte de la oferta pública educativa está trabajando en condiciones milagrosas. No toda, porque hay otra, por ejemplo Ciudad Juárez, que tiene muchísimos recursos, Colima, es un país muy desigual en esta materia. Pero lo que sí es un hecho, es que si ustedes van a Oaxaca o a Michoacán, van a ver lo que es cantar en tierra de indios. Este presidente de la Núñez actual está haciendo un cuadro como si todas las universidades fueran iguales, y no son iguales, son absolutamente diferentes por zona y por región. Entonces no pueden hacer aunque es un paso grande, muy grande, que ahora se plantee para el sistema de pensiones de las universidades públicas, Joel, no una solución de caso como este programa de el doctor Lema o el de Narro, o incluso el actual rector tiene algo que va a poner en circulación si no lo puso ya. Aunque está bien que la Núñez ahora lo trate como una política integral, lo que no está bien es que lo trate de resolver como está intentando resolverlo, y ahí la voz de los sindicatos es fundamental. Los sindicatos tienen que plantear que no al cálculo del pasivo laboral de las universidades por esos 3 despachos, y sí a la intervención de una entidad internacional con la cual México tiene convenios y que sería neutral en la lectura del pasivo. Esto quiere decir que en vez de que nos digan, como dice la Núñez y dijo el actuario Aguirre de evaluaciones actuariales, vean ustedes, que a lo mejor lo que él presenta como pasivo de las universidades no es tal. Según él, el pasivo contingente, es decir, todo lo que debemos las universidades públicas, hoy día suma 300,000 millones de pesos. Eso dice, esos son 13 puntos del PIB. El problema, dice además, fíjense ustedes, aquí vienen estas afirmaciones peligrosas e insostenibles, el problema más grave, dice, es la deuda oculta a revelar. Incluso, dice, hay universidades como las de Michoacán y Oaxaca que tienen problemas mucho más acuciosos porque no han modificado en nada su sistema de pensiones. ¿Quién dijo que es 13%? ¿De dónde sacó el cálculo de 300,000? Yo acabo de publicar un artículo, él se ofendió mucho, pidió derecho de réplica, espero que lo haga. Yo señalo conflicto de interés en estos 3 despachos y creo que tenemos todo el derecho como universidades y sindicatos a exigir que la evaluación sea una evaluación diferente. A lo mejor no es 3, a lo mejor es 1 o es 2. Es bueno ya empezar por no meter escándalo, porque la moda en el gobierno ahorita es, vean ustedes el periódico de La Jornada de hoy, es mucho lo que estamos pagando en pensiones. Sí, señor, son derechos adquiridos y hay que ejecutarlos. O sea, la comparación, si ven ustedes, es además insultante. Dicen, se ha gastado mucho este año si se compara salud y educación de los últimos 2. Es decir, oiga, pues vamos a comparar el mismo año porque suma 2. Son campañas deliberadas para exagerar el derecho al cual tenemos. Y en esa posición estaba el gobierno de Peña con Videgaray. Doctor Leal, ¿estamos gastando mucho en pensiones? Sí, señor, para eso están esos recursos. Los recursos deben estar fondeados. Nosotros hemos cotizado. O sea, la afirmación es inexacta. Usted no me salude diciéndome que hemos gastado mucho en pensiones. Sí, y vamos a seguir gastando, porque ese es el pacto que se firmó en la contratación el día que fuimos contratados. No se vale ese argumento. Es que podríamos utilizar esos recursos de otra manera. Pues lo discutimos, pero por lo pronto cumple con lo que se debe. Y lo que se debe fue lo que se pactó cuando se firmó, Joel, el contrato, sobre todo en nuestro caso, contrato colectivo. Esto es lo que está en el fondo. Aparece un actuario que dice, son 13 puntos del BID, 300,000 pesos, 300,000 millones de pesos. Estaba el otro día en Morelia con los del sindicato de ahí y realmente fue interesante porque él había hecho la evaluación
y le dijeron que iba a ir yo. Yo le dije, pues que venga. No lo voy a morder, pero sí le voy a exigir que muestre cómo llegó a decir que la cifra del pasivo de la Universidad de Michoacán se constituyó ahí. Porque miren ustedes si no es sospechoso. El último rector de la Universidad Michoacana hoy es subsecretario de la SEP. Y antes fue gobernador. Y antes de eso fue el rector. Y entonces dice, la universidad está quebrada. Bueno, ¿cómo se manejaron los números? Ese funcionario tan importante ahora de la SEP, el rector y exgobernador, debe tener una hoja clara de cómo estaban los fondos, ¿no? O sea, los trabajadores pusieron el recurso, ¿cuánto falta? ¿Que a poco este hombre tan ilustre no sabe cuánto falta? Que venga el actuario y aquí lo platicamos. Pues miren ustedes, se le hizo tarde, no llegó. Hay conflicto de interés. Donde quieran, además, yo les discuto esto en el terreno en que quieran. Lo que me parece inadmisible ahora es que la Núñez nos salga con que contrató este despacho y estén hablando de una reforma que podría apuntar al SAR, a las AFORES y al sistema de cuentas individuales. De ninguna manera. No hay por qué exponer a los trabajadores del sector educativo, educación superior, nosotros, a un riesgo tal. Este es el segundo mensaje que pensamos Marco y yo que debía ser útil. Primero, ubicar la tendencia nacional en términos del sistema de ahorro para el retiro y luego el sector educativo. Entonces, Joel, la propuesta es esa, que sean otros los despachos que evalúen y tercero, que aunque esté bien que la ANUYES tome el caso en términos de todas las universidades, esa ruta no es la correcta y que los sindicatos expresen posición y también eso se debe hablar con nuestras autoridades en buen tono. Decirle al rector, oiga, está bien, pero hay este riesgo, otro actuario. Y eso nos permite entonces entrar a nuestro caso. O sea, nuestro caso empezó muy bien, esa comisión trabajó bien. Seré franco, porque de este lado éramos mejores representantes que los del otro. Esa era la pura verdad. Y muy pronto los que estaban del otro lado se solidarizaron con nosotros y se pasaron de este lado. Entonces realmente ya había solo una posición, lo cual fue bastante bueno. Sucedió, sin embargo, que la parte patronal en la negociación ordenó un estudio para un despacho que yo veté, el despacho de Rosa María Farrell. Exigí que se nos entregaran los términos del estudio. Se nos entregaron los términos, yo le puse una serie de candados y así salió ese estudio que ustedes vieron que se divulgó, donde había una propuesta. Aquí quisiera subrayar, en el caso nuestro hay algo que es único, que es un sindicato mixto. Y la propuesta, eso es lo que se le exigió a Farrell, sería para todos, para académicos y para trabajadores administrativos. Aunque el gap salarial es enorme, pero la propuesta lo salvó. Lo que yo exigí al último fue que nos dieran la cifra de cuánto costó el estudio. No nos quisieron dar. Pero a partir de entonces hubo cambio de comité ejecutivo, también hubo cambio de autoridades, y entonces el asunto entró en una especie de letargo, donde ya no hubo manera de apretar más. Pero el punto estaba en exigirle a la universidad que nos dijera cuánto le había pagado ese despacho. Para la siguiente ronda de negociaciones, yo fui por refuerzos y traje un actuario amigo mío muy decente. Lo llevé, lo presenté, pero me lo compraron. Resulta que en la última reunión apareció sentado del otro lado. El mismo que yo había traído. Es muy decente y muy bueno, pero como verás, dice Sor Juana, el camino al cielo está lleno de pedruscos. Claro que sigue siendo mi amigo, es una gente muy seria, y yo lo único que le dije es, bueno, me dijo, bueno, voy a trabajar para todos. Le dije, óyeme, nada más que resulta que el que te trajo fui yo. Quedamos en que él iba a hacer una actualización del estudio de Rosa María Farrell, y ahí se detuvo el asunto. La secretaria era Iris, y quedamos que íbamos a avanzar en una serie de reuniones después. Pero sucedió que el rector, entonces Enrique Fernández, vio la oportunidad de otra chamba. Recuerden ustedes que nos abandonó y se fue a otra nueva responsabilidad. Y Iris desapareció, creo que está colaborando con él, no estoy seguro, no he tenido más contacto con ella. Y a partir de entonces ya no hubo un paso más.
Eso fue lo que logramos avanzar. Ahora, quisiera decir, en la última negociación, y eso tuvimos oportunidad de mencionarlo en la última reunión de algunos compañeros de la UAM que creemos en el sindicato y de donde salió la propuesta de este foro, tenemos que decir algo penoso. En la última negociación fue la UAM, como autoridad patrón, la que sostuvo el punto. Es decir, ya no hubo de este lado una continuidad de los trabajos, lo cual no quiere decir que nosotros estemos más que listos y, como verán, bastante afilados con nuestros argumentos para seguir adelante con la comisión e insistir que no queremos como sindicato, Joel, ninguna solución de estas de parche, que solo significa posponer entrar a algo más complejo, que es lo que debería hacer la NUYES. Y dentro de la NUYES, que no estamos de acuerdo con el dictaminador del fondo de pensiones que ellos contrataron, y que estamos dispuestos a sentarnos en la mesa cuando del otro lado hubiera representación, porque desde esa reunión para acá, o sea, hace 3 años, no ha habido ninguna otra convocatoria de ese y de ningún otro lado. Así que esos son los 3 puntitos que Marco y yo pensamos que les deberíamos comentar, y Marco va a decir ahorita unas palabras de despedida y las preguntas que ustedes tengan a bien hacernos. Sí. Para complementar, yo creo que la exposición de Gustavo aborda muchos temas, él es un conocedor del asunto. La exposición de Gustavo aborda muchos temas, él es un conocedor, experto en el asunto, entonces creo aporta mucha información. Yo lo que traía aquí preparado unas notas es darles algunos antecedentes ya en lo local del trabajo que se ha hecho el sindicato y autoridades, que es el último tema que abordó rápidamente Gustavo. De antecedentes, no sé exactamente la fecha, pero serán 12 años más o menos, por ahí, no sé, Joel, existía un acuerdo, se firmó un acuerdo, o no sé exactamente la fecha. Es más viejo, es del 90. Es más viejo. Es más viejo, es del 1990. Un acuerdo UAM-SITUAM para abordar el tema de retiro pensiones. Este acuerdo se firmó y quedó ahí en el tintero. Nunca se trabajó sobre ese asunto y pasaron años, 10 años sobre eso o más. Fue hasta la gestión sindical de Antonio Bernadero como secretario general que se retomó el punto con las autoridades y bueno, se llegó al acuerdo de retomarlo, que sí había disposición de ellos, dado que estaba firmado ese acuerdo, claro, de establecer la discusión con el sindicato sobre ese punto. Ya para ese entonces, quien estaba a cargo de la gestión de la UAM era el doctor Enrique Fernández Fasnat y estaba de secretaria Iris Santa Cruz. Fuimos invitados por parte del secretario general del SITUAM, varios compañeros, para formar parte de esa comisión. Y aceptamos. En esa comisión está Gustavo Leal, está Pedro de aquí de Ciencias Sociales, Pedro Moreno, y estoy yo. Tuvimos varias sesiones de trabajo, la parte de la UAM y la parte y la representación del SITUAM. Fueron bastantes, no recuerdo, pero serían 10 sesiones, ¿verdad? Cosas así. Se trabajaba cordialmente. Había buen clima. Empezamos a discutir, primero las primeras sesiones fueron intercambio de ideas y posiciones, ¿no? De cómo la veían ellos desde su punto de vista, cómo la veíamos nosotros. Y sí se pudo entrar a, pues al menos exhibir distintas aristas de este tema. Rápidamente en estas discusiones se avanzó en ver que el asunto era demasiado complicado, no era fácil encontrar una solución inmediata, dada todas las aristas que tenía el problema. Cosas que volvían, digamos, el tema de analizarlo con cuidado, pues un asunto era nosotros somos un sindicato mixto, entonces ¿cómo puedes acoplar todo esto en trabajadores y académicos? El acuerdo, al menos por la parte sindical, era no podemos elaborar una propuesta que abarque nada más a solo un sector, tiene que ser sindical, tiene que ser
integral. El otro tema era, y eso hay mucha diferencia en términos de percepciones, ¿no?, salariales, y en términos de las cotizaciones. Entonces, ¿cómo vas a hacer los cálculos e integrar una propuesta única para todos? Entonces se empezaron a ver distintos temas ahí que deberíamos irnos con mucho cuidado. Otro tema que salió en la discusión era el gran rezago que teníamos en términos de que pues muchos trabajadores y más muchos profesores ya teníamos mucha antigüedad, teníamos, no diré mucha edad, pero ya suficiente edad, y hay un buen bloque, un porcentaje alto de profesores. No así ha sucedido en los trabajadores, ha tenido una dinámica diferente, pero en los profesores nos hemos ido quedando. Entonces nos estamos acercando, ya desde ese entonces lo mencionamos, nos estamos acercando que de repente nos vamos a ir en bulto muchos. Y entonces eso tiene un significado muy fuerte en términos de erogación del costo, ¿no? Estudiamos, ahí sí nos facilitaron información las autoridades, estudiamos cómo había sido la dinámica de jubilación en trabajadores y cómo había sido la dinámica de jubilación en académicos, y tenemos patrones completamente diferentes, tanto en número de personas que se van jubilando, porcentaje de jubilados, como edad a la que se jubilan. En general los trabajadores se jubilan más jóvenes, los profesores permanecemos más tiempo aquí. Entonces ese también era otro asunto que debería tomarse en cuenta, y cualquier propuesta pues es un tema muy difícil a resolver, porque aquí sí formulo si quieren ustedes entre comillas, pero no hay dinero que alcance si nos vamos en bulto, ¿no? Entonces era el tema de cómo vamos a afrontar esa situación. Al menos hubo sensibilidad por parte de las autoridades de escuchar esto y aceptar que sí, tenía esas complejidades, ¿no? También hubo acuerdo, no se firmaron, pero digamos en los intercambios de opinión, en que deberíamos de buscar algo mejor que lo que nos da actualmente el ISSSTE, ¿no? Y sí logramos avanzar en esta última parte que tocaba ahorita Gustavo, que era, ok, pues dados todos estos asuntos, ¿por qué no avanzamos, nos encaminamos hacia tratar de elaborar una propuesta seria, mutua, ¿no? Y para que partamos bien, partamos de un estudio actuarial. Bueno, se establecieron unos lineamientos, algunos los mencionó Gustavo ahorita, que no fueran cuentas individuales, etcétera, ¿no? Y dado estos lineamientos generales, ok, avancemos en un estudio actuarial para ver de qué magnitud estamos hablando, y buscar cualquier propuesta que elaboramos conjuntamente que tuviera factibilidad. En este asunto del estudio actuarial, aquí ya entramos en problemitas, ¿no? Que era, en ese entonces, gente de la Facultad de Ciencias empezaba a estudiar estas cosas, de la Facultad UNAM, algunos profesores de la UAM ya también empezaban a estudiar este tema, y distintos despachos. Entonces era ponernos de acuerdo pues buscar a alguien que pudiera hacer un estudio que nos convenciera a todos, etcétera. Y sí hubo propuestas de nuestra parte, desafortunadamente creo una de nuestras propuestas no aceptaron, ¿no? Sí. Y ellos entonces, por su lado, contrataron un despacho, el que mencionó Gustavo. Aquí hay una cosa importante, lo contrataron porque los recursos eran de ellos, la universidad no. Sí. Por eso luego nosotros exigimos que nos mostraran cuánto, ¿no? Entonces ellos llevaron a cabo, el lado positivo es de que estuvieron de acuerdo en llevar a cabo ese estudio, ¿no? Para cualquier propuesta, decía, pues debe de tener como base, además de una línea política clara de qué es lo que queremos, factibilidad financiera, de que sea sostenible, incluso dada la situación tan complicada que ahorita tenemos como universidad, dos sectores que tienen distintos patrones de jubilación, distintos grupos de edad, etcétera, etcétera. De ese estudio, ya para cuando se estaba realizando eso, poquito después hubo cambio sindical.
más que el cambio de lo que yo recuerdo, más que el cambio de las autoridades, autoridad el fue cambio sindical. fue el cambio sindical. Hubo cambio de comité ejecutivo, se suspendieron las reuniones, no se nos volvió a convocar al inicio y después creo por ahí se citó 1 o 2 reuniones. A mí en particular yo ya no recuerdo que me hubieran hecho llegar este informe, sí lo conseguí vía sindicato, pero ya no como parte de la comisión que estuviéramos fungiendo, trabajando allí. Y digamos hasta allí se quedó, vinieron 2 gestiones del sindicato y no se retomó el asunto. Al principio sí nos había mandado el nuevo comité ejecutivo, un representante del comité ejecutivo que se desapareció y ya no se le dio continuidad, y luego ya vino el cambio de gestión en la UAM y eso no se retomó. A últimas fechas, también ya mencionó Gustavo algo al respecto, en estas últimas discusiones con el sindicato salió el tema, ¿no? Y da la impresión que hay al menos posibilidades de retomar el punto, ¿no? De retomar a lo que se llegó anteriormente. Habrá que hacer los ajustes adecuados. Falta mucho, digamos, el camino que hace falta recorrer para lograr una propuesta. No está fácil, está difícil, pero tenemos esperanza en que sí se puede elaborar una propuesta. Algunas de las ideas que se manejaron en aquel entonces, considerando la dinámica de jubilación, de retiro de los trabajadores universitarios, era pues intentar llegar a un acuerdo con las autoridades, y a eso se les manejó, el que se partiera de un fondo inicial puesto por ellos para hacer frente a este bloque, llamémoslo entre comillas, de viejos, ¿de acuerdo? A ese bloque, ese es un problema fuerte de personas con experiencia, sí. Y luego ya conjuntamente ir conformando el fondo de retiro y pensión en colaboración mutua, ¿no? Parte de autoridades y parte de trabajadores universitarios, que con nuestras cuotas se fuera enriqueciendo ese fondo para que después de cierto número de años de trabajo pudiera haber un respaldo para todos los que estuviéramos cotizando en ese esquema para fortalecer nuestro retiro. Obviamente nunca llegamos a cantidades ni porcentajes ni mucho menos, porque esto debe de desprenderse del estudio actuarial para ver qué cantidades, cuántos trabajadores, por ejemplo, cuántos académicos en los últimos 10 años, cuántos trabajadores académicos han ingresado, con qué nivel de salario, sus antigüedades, qué expectativa les queda en tiempo laboral, entonces cuánto sería su cotización si quieren un retiro o una comisión adicional para su retiro, de qué monto, etcétera, etcétera. Entonces, nada de eso ya no lo pudimos cuantificar, no avanzamos en eso, pero por ahí nos estábamos moviendo. En términos del fondo inicial, nada más la soltamos así, tampoco teníamos una estimación de cuánto debe ser ese fondo, pero al menos ellos recibieron la propuesta, ahí quedaba planteada, y digamos ha quedado eso en el aire, no fue retomado. Un último comentario sobre esto, por fortuna en esta comisión del sindicato, lo cual me pareció muy bien y por eso lo quiero señalar, el comité ejecutivo cuando nos invitó pues decidió invitar a Gustavo, que es un conocedor del tema, y a Pedro Moreno, que también es un conocedor de asuntos de políticas, ¿no? Entonces la comisión, como dice Gustavo, estuvo muy fuerte, estuvo a muy buen nivel la comisión, y eran en verdad además de cordiales, las reuniones eran de análisis, no era de discursos, era de análisis, ¿no? Entonces eso se quedó allí en el tintero y hasta allí estamos. Entonces nuestra petición es, pues en términos de la planilla esta que yo felicito y agradezco en particular que Joel haya aceptado
entrar a formar parte de ella y que le va a tocar esta comisión, ¿no? Pues nos gustaría estar en contacto y lo que podamos aportar, si se le puede dar continuidad a todo esto, por nuestra parte estaríamos dispuestos a seguir allí. Y yo creo hay mucho por hacer. Tú mencionas algunas cosas en tu programa, me parecen muy valiosas y me parece fundamental el retomar este punto. Hay mucho por investigar, mucho por discutir y mucho por construir en términos de una propuesta que nos ayude a todos aquí en la UAM, ¿no? Entonces, me gustaría agregar algo, Marcos. Yo quisiera agregar una cosita más porque, si me permite, tengo que ir a ver al licenciado, ¿verdad, Margarita? Entonces, ya voy para allá. Yo creo, Joel, que hay una cosa muy importante que señaló Marco, y tal vez esto es lo más importante que se podría concluir hoy. Se podría armar una buena forma de comunicación con las autoridades de la universidad, las actuales y las que lleguen, para construir una ruta común hacia la NUYES. Yo creo que eso es muy importante, Silvia. Decirle a la autoridad que se puede perfectamente emitir conjuntamente, sindicato, autoridad, un llamado para, exactamente, punto número 1, cuestionar esta recurrencia de los actuarios. Y yo creo que el argumento debería ser el mismo, como le preguntamos en su momento la comisión a ellos. ¿Cuánto costó el estudio de Rosa María Farrell? ¿Por qué no nos quisieron decir qué había de malo? Se salvaron realmente porque hubo este cambio que dice Marco y se rompió la cadencia de las reuniones. Si no, yo hasta un periodicazo les hubiera... Sí, que en la próxima reunión ya no hubo. No, pero ¿qué decía el estudio? El estudio, así, muy en general, lo que proponía era un esquema de fideicomiso, que fue el que yo propuse, que implicaba aportaciones nuestras y aportaciones de la universidad, y que nos iba a dar una pensión un poquito mejor que la que nos estaría dando ahorita el ISSSTE, pero tampoco loca, porque les hemos de confesar que nos llegaron a la mesa propuestas de Iztapalapa. ¿Dónde está? Aquí, estaba aquí, ya se me fue el de Iztapalapa para comentarle. Ahí hicieron un estudio unos del Departamento de Economía, si no mal recuerdo, donde nos íbamos con una pensión de 80,000, una locura, utilizando lo del SNIF y otras cosas. Entonces, básicamente el estudio lo que planteaba era eso. Y yo lo que pedí es que fuera un esquema de fideicomiso y la universidad se hiciera cargo, pues. Eso costaba aproximadamente, a la universidad le costaba 4,000 millones. Ahí fue donde yo creo que se arrugaron. La universidad tendría que haber fondeado ese fideicomiso con 4,000 millones. Y creo que Enrique Fernández lo meditó y decidió no tomar la decisión. Pero estábamos a punto de que él dijera, va, la universidad pues hubiera tenido ahí que meter sus 4,000 millones, ¿no? Pero quisiera yo volver, el centro es que hay mucha posibilidad, Joel, de un diálogo entre el sindicato y las autoridades, para que se hiciera un pronunciamiento abierto frente a la NUYES, señalando que se cuestionan esos estudios y que se abra un debate adentro de la NUYES sobre el sistema de ahorro para el retiro, con vistas a que realmente resultemos mejorados, ¿no? Claro. Yo creo que la universidad ahí puede hacer mucho, primero porque, como ustedes saben, somos de los mejores pagaditos a nivel nacional. Relativamente, Margarita, porque el abanico de salarios es muy grande. Luego, no somos tantos. La verdad es que nos podían cerrar la universidad y no les costaría mucho. Esa es la pura verdad, ¿no? No han querido, quién sabe por qué, seguramente por el maíz, no estoy seguro, tan temerosos, pero la pura verdad es que se puede avanzar mucho en una propuesta que pondría a la UAM unificada con su sindicato en una posición de vanguardia, porque eso es lo que piden en las universidades públicas. Doctor Bray, ¿por qué no hablan ustedes? No, sí hablamos, lo que pasa es que no emiten lo que estamos diciendo, claro que lo estamos diciendo. Y yo quería agregar eso antes de pedirles que me disculpen porque me tengo que pelar a ver al licenciado Medina. Dígame, Margarita, ¿pues se puede Marco responder? A ver, sí. Margarita, y luego usted, Silvia y Beatriz. Primero que nada, felicitarlos, me parece que es un tema muy importante y felicitar a la todo planilla, el mundo debería saber esto. A la planilla, lástima que la convocatoria, que vinieran las gentes
no tuvo tanto éxito como hubiéramos querido, pero creo que es un tema que tenemos que seguir tratando y tenemos que asegurarnos de que la planilla pues quede para que se pueda discutir. Yo lo que digo, no sé, y seguramente ustedes saben mejor que yo, el plan que manejó el Colegio de México, en alguna ocasión en el departamento, Luis nos pidió que fuésemos viendo, yo tuve la oportunidad de hablar con Ordorica, y no está bastante similar a lo que ustedes planteaban de este fideicomiso inicial por parte de la universidad, pero tiene algunos aspectos interesantes que a lo mejor también podríamos retomar. Claro que el Colegio de México es mucho más pequeño, etcétera, etcétera, pero es una experiencia interesante que deberíamos de abordar en otro momento, porque me parece que podría también manejarse como posibilidad. No quiero extenderme más, pero yo tengo todos los datos, de hecho se los presentamos a varios profesores del departamento y a lo mejor podríamos conjuntar varias cosas. Ellos también tuvieron vieron lo del pasivo laboral y todo, entonces en otro momento lo podríamos... Sí, tienes toda la razón. Ahora, sí, lo que sucede es que, bueno, en alemán se dice Kinderspiel, es juego de niños, ¿no? Comparado con nosotros somos 5.000. Claro. Y tiene otro problema, aunque sí tiene muchas ventajas, se podrían incorporar, que es algo que la universidad nuestra tiene que entrar a discutir también pronto, que es ¿cuándo te vas? Exacto. O sea, poner el tope de 65 años, tomen ustedes en cuenta, ahí es medio una tragedia. Sí. Eso no lo dicen mucho porque, pues además ya los conoces, ellos se presentan realmente como una élite muy especial. Yo no comparto mucho la idea que ellos tienen de sí mismos, ¿no? Creo que ellos creen que son más de lo que son, pero bueno, cada quien tiene el derecho a sacar su argentino, ¿qué más da? Pero 65 años, aquí podríamos preguntar, eso es o sea, fuera. Bueno, podríamos cambiar las cosas, pero bueno. Es difícil, Margarita, porque el fideicomiso funciona justamente porque te vas a los 65, no hay de otra, que es un poco el modelo inglés, ¿no? Pero sí tiene algunas ventajas, pero tampoco... No, yo digo nada más... Tenía mucho más originalidad, creo, lo que nosotros originalmente propusimos ahí, que se estancó por el cambio de autoridades y por el cambio de dirección sindical. Sí, había otra pregunta ahí, sí. Yo nada más, antes de que dijera lo de Anúñez, yo iba a intervenir en el sentido de que yo creo que el espacio de negociación sindical precisamente es Anúñez, ¿no? Claro. La pregunta es, ¿cómo está ahorita la correlación de fuerzas de Anúñez? Porque depende mucho uno quién dirija y otro cuáles son los rectores en las universidades y qué posturas tengan, una apreciación tuya, porque ahora sí yo no tengo ni... Correcto, tienes toda la razón. Es muy compleja la Anúñez porque es una especie de federación de universidades dividida en 5, donde, como en la vieja práctica sindical, Silvia gana el que más está en la reunión, ¿no? Y yo sí creo que no es representativa. Ahí hay un grupo de pactos cupulares arriba. Y yo creo que ahí lo que podríamos hacer es lo que hemos hecho con el debate del sistema de ahorro para el retiro, que empezamos de cero, pero hemos ganado muchísimo. Es decir, emisión ciudadana, Silvia, desde abajo. Y decir, no necesitamos de nadie para decir, señor Valls, usted está planteando mal el asunto. No vamos a hacer tampoco ninguna reunión cupular con usted. No contrate esos actuarios y abre el debate. Nuestra universidad está dispuesta. Yo creo que sí, no tendría ningún caso meterse a ese equilibrio de fuerzas, que es como juegan ellos allá adentro, ¿no? Sino realmente abrir desde abajo un debate y decirle, usted no tiene razón, usted no puede hacer eso. No, que hablen con su rector, no, estamos hablando directamente con usted y lo citamos como Anúñez, venga a la UAM Xochimilco el viernes 14 próximo, y ahí lo vamos a recibir muy bien y le vamos a pedir amablemente que no contrate ese actuario. Eso es lo que yo haría. Mira, yo no he tenido oportunidad de encontrármelo, pero estoy ansioso para decírselo en su cara, ¿sí? Porque estoy seguro que no saben a quién contrataron. Pero sí, no convendría meterse en lo de la NUI. Ahí se te va la vida en una reunión de esas, ¿no? Es por fuera, y yo creo que se puede perfectamente en redes con comunicaciones debidas, ¿no?
Y yo creo que la universidad, nuestra institución como autoridad, podría ser sensible, decir, oigan, esos no, otros. Y luego que digamos, la propia Rectoría General no asume un compromiso que no hubiera abierto aquí a debate con nosotros, ¿no? Porque sí tenemos posiciones propias que podrían beneficiar. Yo sí podría hablar por 15 universidades públicas que he visitado este año. Sí podría, porque me lo han dicho. Yo sí podría decir, oiga, no están de acuerdo con Valls. ¿Por qué contrató eso? Y sin embargo estamos abiertos al debate. Que hay que hacer algo, sin duda, pero no así. Gracias. ¿De qué? Perdón, yo tuve que salir un momento y no escuché todo, a lo mejor pregunto algo que ya planteaste. Primera cosa, acá hay dos niveles. Uno que es el programa máximo, que me parece que nunca debe estar afuera porque marca hacia dónde el país debería ir, y otro están los caminos intermedios para acceder a. En términos del programa máximo, el principio de las jubilaciones y la solidaridad intergeneracional no lo tenemos que perder nunca. Pero riesgo, porque luego estamos negociando cositas para arrancar para nosotros y luego el mundo se cae a pedazos alrededor nuestro. Eso me parece, porque tú señalabas Uruguay, qué sé yo, no, es que en Uruguay, yo no soy argentina, tranquilo, además Qué bueno que lo aclaras. ya estoy ahorita en unos meses, poquitos meses, 40 años acá y soy mexicana con papel y con vocación. Bueno, pero la cosa ahí es que se mantuvo el sistema intergeneracional con el Banco de Previsión Social y que lograron por luchas que la gente que había estado obligada a las pensiones a los 90 pudiera salirse bajo ciertas condiciones. Los cincuentones están fregados, en los cálculos hay. Bueno, tú sabes más de eso. Pero primero, porque estamos hablando en relación al sindicato, y ahí sí me parece que no hay que perder hacia dónde se debe apuntar, porque nosotros nos vamos, pero queda un tendal de jóvenes. Claro. Dos, a mí ya a esta altura no me queda claro, y me parece que sería una tarea importante del sindicato, ver, a ver, ¿cuántos somos de tiempo completo, indefinido? ¿Cuántos son temporales? ¿En qué términos está el aporte? Porque estamos hablando de una universidad que yo ahora no reconozco, después de 30 años. Y entonces no podemos hacer un proyecto que nada más sea para el grupo de rucos que llevamos a cabo Así un rato. es. Claro. Bueno, se atiró esa cuestión. Tercero, Claro. el que estemos más tiempo quiere decir que también estamos aportando. Claro. Porque eso también puede ser un mecanismo de chantaje tramposo. Sí, envejecimos juntos, pero llevamos un ratote aportando. ¿A dónde fue a parar ese dinero? Claro. El asunto es que hay una duplicidad, es una duplicidad tramposa. Por un lado, te ofrecen que salgas, o más bien te empujan a que te vayas, para cerrar plazas, esa es la historia, no para contratar gente. Ya lo dije. Lo dijimos, sí. Y por otro lado, no quieren que vayas a cobrar la pensión. Claro. Bueno, a mí me parece que hay que, aparte de estas medidas importantísimas, porque luego nos quedamos en el rollo y no concretamos nada también, Claro. ¿no? Que pensemos en esto, pero con una radiografía del cuerpo académico y administrativo de la universidad que no tenemos. Yo algunos compañeros, yo no sé si ustedes se acuerdan por ahí en los 90, cuando hicimos unas asambleas horrorizados porque en la UAM, en toda la UAM había 100 temporales, ¿se acuerdan? Sí, cómo no. Cuando éramos todos mucho más Perfectamente. jóvenes y lindos, y bueno, y que estábamos ofendidos que los temporales no llegaban, y decía, bueno, pues si los van a echar, ¿verdad? Pero esto se invirtió completamente. Entonces yo pido, porque también, aparte de esas otras informaciones, tenemos Claro. que saber quiénes somos, cuál es nuestra situación, y pensar también en una política que jale a la gente más joven, Claro. en fin, porque somos un sindicato. Sí, perfecto. Mira, yo voy a responder porque ya me tengo que ir, pero yo creo que eso es muy importante para cerrar. Sí, por supuesto, lo de Uruguay, lo que tú dices, sí, pues ojalá tuviéramos ese modelo, ¿no? Es una maravilla lo que lograron ellos. Una dictadura. Claro, pero lo que hay ahí es una política de frente único de muchos años. Y del frente
Es realmente admirable, ¿no? Lo que en materia de salud y seguridad social tiene Uruguay, bueno, es envidiable. Claro, pero no lo tenemos nosotros, pero tú ya eres mexicana, aquí no lo tenemos. No hay nada. Dos, respecto al plan que nosotros propusimos, eso es muy importante lo que dijiste. Sí, originalmente, aunque eso ya cambió, porque ahora se abriría un debate, Silvia, Joel, más bien con Anúñez. La propuesta original que hicimos nosotros como grupo era un plan de ida y vuelta mixto, académicos, administrativos, y para arriba y para abajo, para los jóvenes y con las categorías. Porque sí te escocía ver el diferencial salarial. Ese fue un asunto muy delicado, que en buena medida luego vimos en las broncas sindicales que siguieron. Eso salió con mucha fuerza contra el sector académico, porque sí, y grupos de edad, ¿no? Eso tienes toda la razón, pero así estaba pensado, estaba bonito, digamos, ¿no? Pero estaba 4,000 millones y Fernández no dio el paso. Se asustó, yo creo que él dijo, bueno, yo tomo esta decisión, son 4,000 millones, ¿no? Pero sí lo vio, él tenía el estudio enfrente, ¿no? Tercero, respecto a nuestros recursos, ahí sí, a diferencia de cosas que pasan en el país, lo que se llama enterar el entero, todo lo nuestro está puesto ahí. Nuestras cuentas están claras, digamos. Todo lo que hemos aportado, ahí está. Pero como tú decías, el verdadero problema es el riesgo que hay de que a pesar de todo lo que hemos cotizado, por eso empecé ahí, eso no lo escuchaste, pero fue la primera parte de la plática, con las presiones fiscales que hay ahorita el gobierno, aún te quisiera morder lo que nos toca y pegarle más a los de atrás, que yo creo que es lo más importante lo que dijiste. Entonces yo creo que sí, eso tiene que estar en una plataforma sindical, porque la base de datos, esa la tiene la universidad, Joel, eso está en 20 minutos, ¿no? Y es interesante verlo, y sí es importante verlo porque sí tenemos un porcentaje ya de 63, 68, que está realmente en condiciones de irse. Y tú tienes ahí que preguntar. Y hay más. Y además, bueno, nosotros sabemos, hay también el perfil de cómo se nos está muriendo y enfermando la gente, ¿no? Todo eso lo logra, como decía Marco, en esa comisión se generó un clima muy agradable, hasta platicábamos, en fin, ¿no? Y al final, yo por eso decía, realmente ellos se pasaron de nuestro lado. La misma propuesta del estudio actuarial era como nosotros la pedimos, y costó 4,000 millones de pesos. Se paró Fernández ahí y ahorita estamos en ceros, pero tenemos la opción de Anúñez y yo creo que se puede establecer un puente con las autoridades para hablar civilizadamente, ¿no? Hay un chiste por ahí que dicen, ¿no? Preocúpate tú, joven, porque el que te va a ayudar con lo de tu pensión está cazando Pokémones, ¿no? Y es cierto, o sea, hay una falta de solidaridad, una falta de visión terrible. O sea, el ver el inmediatismo y no ver cómo la gente se está retirando y en qué condiciones. Entonces yo sí, lo que podemos hacer es difundir, a lo mejor hacer volantitos y empezar a repartirlos entre la gente cercana. Nosotros hemos tratado de mandar a los correos electrónicos la información de la que disponemos, la plataforma. No la leen, por lo Pues lo que podríamos hacer, sí, o sea, entre estos días que nos quedan de campaña, pues hacer una campaña más intensiva. Tuvimos el problema del paro aquí en Xochimilco y en Azcapotzalco, y entonces eso nos desmovilizó totalmente, y yo creo que sí tendríamos que, pues, por lo menos empezar. Yo creo que un punto muy importante es, la otra corriente está yendo por los panfletos, por la calumnia, ¿no? Por la grosería, ¿no? En cambio, nosotros lo que estamos haciendo es impulsar propuestas serias. O sea, propuestas donde se diga algo, donde se hable, y yo creo que eso es lo que debe marcar la diferencia, y eso hacerlo ver a la gente. O sea, nosotros no estamos por el medio de las redes sociales estar haciendo memes y caricaturas, porque eso hace perder precisamente la vida sindical. O sea, el sindicato ha caído en eso, en la burla, en la denostación, en los gritos, y el que grita más es el que impone, y hemos tenido grupos totalmente nefastos que han alejado a la gente del sindicato. Yo creo que es tiempo de retomarlo. O sea, es un sindicato muy importante, a pesar de lo pequeño es tan importante porque es mixto, ¿sí? Y entonces esto que estamos discutiendo, precisamente lo que mencionaban, es que esta particularidad es la que nos debería de hacer fuertes, y es lo que nos ha perdido. Se han encargado de sacar a la gente, sobre todo al sector académico, de ahuyentar. Uno va a estas reuniones donde todo el mundo gritonea y jalonea, dices no vuelvo a venir. O sea, porque además si tú hablas te acusan de todo.
patronal, de charro, y que además que estás discutiendo si tú eres como si fuéramos lores y ladies, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo que nos hace perder la visión de que somos clase trabajadora, finalmente. Si asalariados somos todos. Entonces sí, y yo creo que esto es lo que nos debe de marcar como diferencia, que nosotros estamos planteando propuestas, no nos estamos yendo por el rollo de sacar panfletitos anónimos ni nada de eso. No, esa no es mi idea. Vamos a tratar en estos días que nos quedan, pues difundirlo lo más posible.